hermanos, damos inicio. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ilumine, siempre con la luz de su Espíritu Santo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos el honor y la gloria. Solamente tú mereces, Señor, ser exaltado y bendecido. Y además de glorificar tu nombre, queremos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedirte la unción de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Tanto para los hermanos que están escuchando en este momento, como para aquellos que se van a incorporar en un instante. Y sobre todo, Señor, te la pido para mí, para que me ilumines siempre con la luz de tu Espíritu Divino. Y que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean inspiradas por ti. Y que también, Señor, con la inspiración de tu Espíritu Santo me ayudes a mantenerme fiel a la doctrina que nos has legado a través de la Iglesia. Pongo en tus manos este momento y también bajo la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, para que sea de mucho provecho espiritual para todos nosotros y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando la temática que hemos traído, ahora vamos a ver en particular las postrimerías del hombre que ya mencionamos en los temas anteriores. Decíamos que eran la muerte, el juicio, el infierno, el cielo, el purgatorio. Y entre ellas veíamos el limbo de los patriarcas, el limbo de los niños, que ya lo explicamos en el tema anterior. Y ahora particularmente nos vamos a enfocar en el tema del purgatorio. Con la palabra purgatorio se está designando el lugar o el estado de las almas de los justos que murieron en gracia y amistad con Dios, pero con algo que se llama el reato de la pena temporal debido a sus pecados, es decir, que fueron imperfectamente purificadas de las faltas que habían cometido. Y para explicar un poquitito en qué consiste el reato es el resto de la pena que queda por cumplir después de haber sido perdonado un pecado. El magisterio de la Iglesia pues nos habla al respecto y según la teología católica, todo pecado grave da origen en quien lo comete a una culpa y a una pena. La culpa es la ofensa a Dios y la pena es el castigo merecido por el pecado. Ahí vamos haciendo ya la diferenciación. El teólogo Antonio Royo Marín, en un escrito que se llama Dios y su obra, habla de este tema y dice que toda culpa entraña necesariamente una pena y la culpa se borra con la absolución que nos da el confesor, el sacerdote con quien nosotros nos confesamos. El Catecismo de la Iglesia Católica, el actual, en el número 1472, nos habla al respecto y nos dice que la pena ha de ser pagada con el sufrimiento en el purgatorio o con las buenas acciones en esta vida. Ahí vamos ya más o menos, hermanos, comprendiendo en qué consiste el purgatorio. Ya dijimos, la culpa se borra con la absolución del confesor, pero la pena ha de ser pagada con el sufrimiento en el purgatorio o con las buenas acciones en esta vida. Es lo que dice el catecismo. Aquí entra la aplicación también de la doctrina sobre las indulgencias, con las cuales se perdona a los católicos que cumplen ciertas condiciones la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Para ejemplificarlo un poquito mejor, cuando usted se hace una herida, se corta con un cuchillo o puede ser otro instrumento,
cuando su herida sana, a pesar de que usted ya sanó, queda una cicatriz. Y podríamos decir, en este caso, que la pena es esa cicatriz que queda en nuestra alma por la herida que el pecado que cometimos ha dejado ahí en el alma. Y aunque hayamos sanado de esa herida, sigue quedando esa cicatriz. Así que podemos compararlo así, para que se comprenda un poquito mejor. Es como borrar esa cicatriz de la herida que el pecado ha dejado en nuestra alma. El Catecismo de la Iglesia, siempre continuando con él, en el número 1030, habla lo siguiente, dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y yo quiero recalcar esto, hermanos, porque tenemos muchos un concepto erróneo, equivocado acerca del purgatorio. Creemos que todo el que muere va al purgatorio, y eso no es así. La Iglesia nos enseña, dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios. Esto hay que ponerle muchísima atención, y le repito, el numeral del catecismo es el 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto es necesario recalcarlo y que a nosotros nos quede muy claro. Por lo que ya les decía, tenemos muchos un concepto errado del purgatorio y pensamos que todos vamos a ir, pero no. Solamente los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios. Y como lo dije en un momento, es decir, aquellos que están perseverando, aquellos que están haciendo la lucha, aquellos que están trabajando por su santidad y mueren, pues son los que van al purgatorio a purificarse de estas penas o este reato de la pena que ha quedado en ellos, para poder entrar así a gozar de la visión de Dios. El Concilio Segundo de Lyon, que se escribe así, Lyon, en el año de 1274, establece lo siguiente. Aquí vamos a continuar con el documento que ya habíamos dicho antes, es el Denzinger, y en el número 464 de ese documento nos dice: creemos que los que verdaderamente arrepentidos murieron en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias. Nuevamente vemos, aquellas personas, dice, que verdaderamente arrepentidas han muerto en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencias sus comisiones y omisiones, hablando del pecado, o sea, los pecados cometidos y los de obra, y los que son pecados de omisión que también cometemos, pues muchos de nosotros. Dice que esas personas, o las almas de esas personas, son las que van a ser purificadas después de la muerte con penas purgatorias. Luego continuamos. El Papa Benedicto XII, en el año 1336, declara lo siguiente, siempre en el mismo documento, Denzinger 530. Por esta Constitución, que ha de valer para siempre, con autoridad apostólica definimos que, según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como las que
las de los santos apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y de los otros fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan igualmente en el futuro, o si entonces lo hubo, o habrá algo purgable en ellos, cuando después de su muerte se hubieran purgado, estuvieron, están y estarán en el cielo, donde vieron y ven la divina esencia, hasta el juicio y desde entonces hasta la eternidad. Luego, el Papa Clemente VI, en el año 1351, siempre en el mismo documento que hemos mencionado ahora en el número 570, dice: preguntamos si has creído y crees que existe el purgatorio, al que descienden las almas de los que mueren en gracia, pero no han satisfecho sus pecados por una penitencia completa. Nuevamente estamos viendo acá, las almas de los que mueren en gracia, pero que no han satisfecho sus pecados por una penitencia completa. En el Concilio de Florencia, en el año 1439, se declara también lo siguiente, siempre en el mismo documento que mencionamos, en los números 691 al 693. En el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con aprobación de este Concilio Universal de Florencia, definimos que por todos los cristianos sea creída y recibida esta verdad de fe, y así todos profesen que, si los verdaderos penitentes salieron de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purificadas con penas purificaderas después de la muerte. Otra vez escuchamos, aquellas personas, aquellos hermanos que han muerto en la gracia, aquellos que han muerto luchando, haciendo el esfuerzo, esas almas son las que van al purgatorio. Luego tenemos al Papa León X en una bula que no sé si lo voy a decir bien, pero se llama Exsurge Domine, en el año 1520, condena, entre otras cosas, la afirmación de Martín Lutero, que decía que el purgatorio no puede probarse por las Sagradas Escrituras y que por tanto no podía ser parte de el canon o de la doctrina de la Iglesia. Pero más adelante vamos a ver los textos que amparan de algún modo la existencia del purgatorio, o que infieren, es la palabra correcta, aquellos textos que infieren la existencia del purgatorio. Pero en este caso se declaró por parte de la Iglesia en el Concilio de Trento, en el año, de los años 1534 al 1563, en la sesión número 6, que se habla sobre la justificación, se definió expresamente la existencia del purgatorio en el siguiente canon, que es el número 840, contra estos errores de los protestantes. Y lo que se declaró fue lo siguiente: si alguno dijere que, después de recibida la gracia de la justificación, de tal manera se le perdona la culpa y se le borra el reato de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no queda reato alguno de pena temporal que haya de pagarse o en este mundo o en el otro, en el purgatorio, antes de que pueda abrirse la entrada en el reino de los cielos, que sea anatema. Todo aquel que niegue la existencia del purgatorio, que sea anatema, es decir, un renegado de la fe, en otras palabras. Ayer celebrábamos la cátedra de San Pedro, así se llamaba la fiesta del día de ayer, que precisamente se centraba en esto, en la autoridad que tiene la Iglesia como tal en cuanto al establecimiento de estos dogmas como parte de la doctrina que nosotros creemos
dentro de la iglesia. Y precisamente por la autoridad que el mismo Cristo Jesús deja sobre Pedro, que es la cabeza visible de la iglesia. Y este misterio, si lo queremos llamar así nosotros, de la autoridad que Cristo confiere a Pedro y a los apóstoles sobre la iglesia, es un misterio muy, muy difícil a veces de comprender cuando nosotros nos hemos llenado ya de prejuicios, ¿no? por escuchar a veces predicadores protestantes. Y mucha gente no lo comprende, este misterio, porque ayer se hablaba precisamente de la autoridad pues que tiene el magisterio de la iglesia cuando establece verdades de fe que han de ser creídas por todos nosotros. Y cuando nosotros decimos yo no creo en eso, automáticamente nosotros estamos diciendo yo no soy católico. Algunos dirán quizá que es una afirmación muy dura y muy cruel, quizá esto, pero es así, hermanos, es así. Si nosotros decimos que no creemos en una verdad que nuestra iglesia pues predica y es base dentro de la doctrina, automáticamente nosotros lo que estamos diciendo es que no somos católicos, que no queremos ser católicos, porque estamos negando esa verdad. Y es una situación bastante complicada porque hace unos 15 días quizá estaba hablando de este tema con un hermano católico, por cierto, y él me decía, es que yo no sé por qué la iglesia nos quiere obligar a que nosotros creamos en esas cosas, hablando de la parte dogmática. Que a la fuerza quieren que uno crea esas cosas y aunque uno no las entienda. Y es que es muy difícil, hermano, porque ya esto lo he mencionado antes también, nuestra capacidad humana, nuestro razonamiento humano, no llega, pues, no sé ni al cuánto por ciento podemos decir del pensamiento de Dios. La misma palabra de Dios dice que nosotros jamás vamos a poder llegar a las profundidades del pensamiento de Dios. Y es complicado a veces porque si nosotros no nos esforzamos también por conocer acerca de nuestra fe, muy difícilmente vamos a comprender pues estos dogmas, ¿no? que la iglesia nos da a nosotros como verdades de fe que hemos de creer. Y me decía este hermano, es que nunca nos enseñan eso, es que los sacerdotes no enseñan eso, es que los sacerdotes no dicen eso, es que... Y empezó, ¿no? a señalar por aquí y por allá. Pero es muy difícil porque que un sacerdote pueda llevar una catequesis en las homilías de las misas, por ejemplo, porque no siempre vamos a la misma misa, vamos a misas distintas. Entonces está bastante complicado para que se dé una catequesis así. Y si se pone un estudio en la parroquia, no todos vamos, no todos asistimos. Así que al final queda como quizá una tarea personal, ¿no? de cada uno de nosotros que nos esforcemos por buscar información al respecto, porque existe eso. Existe información dentro de las páginas oficiales, pues católicas, porque también tenemos que nosotros ser muy, muy críticos y selectivos en cuanto a la información que buscamos en internet. Tampoco nos vamos a ir a lo primero que nos aparezca en el buscador que estemos usando, sino que tenemos que informarnos de aquellas páginas que son confiables, en especial en este tiempo en que las páginas que le llaman fake, las fake están muy de moda, páginas que solo hablan mentiras, ¿no? y cosas que a veces distorsionan la verdad o tergiversan la verdad. Es muy complicado ahora saber quién está diciendo la verdad y quién no, y páginas que son clonadas a veces también, que uno piensa que está entrando a la página oficial, pero no es así, son páginas que han sido clonadas. Hay que ser entonces muy cuidadoso en esto para encontrar información que sea muy fidedigna, ¿no? al magisterio de la iglesia. Pero sí tenemos nosotros
esa responsabilidad personal. Y es como en la ley civil. En la ley civil hay una ley que dice que nadie puede alegar ya ignorancia de la ley. Cuando usted dice cometí un delito porque no sabía, eso no es permitido ante la ley, porque para eso se publica la ley. Está el famoso diario oficial, aquí en nuestro país El Salvador se llama diario oficial, y ahí se publican todas las leyes. Todos tenemos acceso a ellas si queremos leer, y podemos también a través de los medios digitales informarnos acerca de las leyes. Entonces no está permitida esa excusa. Y yo pienso, se lo decía a mi esposa, yo pienso que dentro de la fe vale también esta afirmación. A estas alturas, nosotros alegar que desconocemos de la doctrina de la iglesia por negligencia de otros, quizá hasta sería un poco injusto, ¿no? Porque nosotros tenemos todos los medios para poder acceder a esta información. Y lo he mencionado en un tema que hablé precisamente acerca de esto, de los medios, que nosotros ahora tenemos ese acceso al internet, a las páginas web, a YouTube, Facebook. Para mí a veces el Facebook sí es un poco más complicado saber como qué es oficial y qué no, pero igual no tenemos ahí información que se nos puede dar o que podemos buscar para comprender este tipo de temas como el que estamos tratando ahorita, que es el purgatorio. Así que es importante, hermanos, que nosotros nos instruyamos en estos temas para que no lleguemos a este pecado, que es de negar nuestra propia fe, porque estamos cayendo en ese vacío nosotros, y por lo que ya mencioné, porque hay personas que les gusta escuchar predicadores que son protestantes y dicen, es que no pasa nada, es que habla bien bonito, habla así, habla así, pero dentro de esas predicaciones sabemos que no todo es acorde a nuestra fe. Habría que ser selectivos también para eso, ¿no? Pero de algún modo a veces hay palabras que ellos dicen que generan duda, y ya nos empieza también a nosotros a hacer esa cosquillita, ¿no? Y ya empezamos a dudar de nuestra fe, y empezamos como a querer renegar un poquito de nuestra fe, pero por lo mismo que ya mencionábamos, porque no buscamos quien nos instruya. Por eso a mí me gusta esta temática, porque nosotros podemos, hermanos, comprender los dogmas si nosotros nos rebuscamos. Así de verdad se los digo. Incluso el trabajo de los teólogos es ese, el de hacer la doctrina y la misma palabra de Dios más comprensible para nosotros. Y es un gran compromiso para ellos, porque tienen que apegarse siempre a la esencia de la doctrina sin salirse de ella. Y que nosotros podamos comprender aún mejor este tipo de temas, porque a veces sí se nos dificulta. Por ejemplo, el del purgatorio ahorita que hemos dicho, muchos hemos pensado equivocadamente, porque yo lo pensaba antes así, que todo el que moría pues iba al purgatorio, cualquier persona que moría, pero en realidad la doctrina de la iglesia nos dice que solamente aquellas personas que mueren en gracia de Dios y que están perseverando pues en el camino de Dios, cuando mueren son las que van al purgatorio. Las que no, pues van al infierno, y así nos duela en el alma a muchos de nosotros aceptar eso, porque pues claro, a veces hay familiares cercanos que mueren y nosotros sabemos que mueren en pecado, y aunque no podemos juzgarlos, porque no estoy diciendo tampoco que los vamos a juzgar, porque eso no nos corresponde a nosotros, solamente a Cristo, pero sabemos que no han estado perseverando y que no han muerto en la gracia de Dios, y nosotros no podemos asegurar en ningún momento que están en el purgatorio. Tampoco podemos asegurar que están en el infierno, ni que están en el cielo, solo pues a la misericordia de Dios. Son temas complicados, como les digo, porque no podemos tener certeza nosotros de una persona que muere cuando nosotros no le conocemos. Cuando le conocemos, quizá un poquito, quizá un poco.
Porque algunos erróneamente también creen que dice y se amparan en el pasaje de los ladrones que mueren con Jesús, del buen ladrón que se le llama, ¿verdad? De aquel ladrón que se robó el cielo. Dicen, es que nadie sabe, ¿verdad? Si en ese ratito Dios pudo perdonarlo y su alma fue salvada. Es lo que dicen algunos, pero cuando hay una muerte, pues que son de esas muertes súbitas, ¿no? Que no te dan tiempo de nada, difícilmente, hermano, es difícil. Porque algunos dicen, no, pero quizá tuvo un momento de tiempo para arrepentirse, pero yo ya en 3 ocasiones me he desmayado, así, o sea, desmayado, ¿verdad? Y yo en lo personal, no sé si es que yo no tengo esa capacidad, pero que la puedan tener otros, pero que yo recuerde, a mí no me dio ni tiempo de pensar en nada, hermano. Simplemente, incluso en una, les cuento de dos, ¿verdad? De 2 ocasiones. En una estábamos visitando a un pariente de mi esposa en San Salvador, en un hospital. Yo empecé a sentirme un poco mal, porque yo para los espacios así cerrados, que en hospitales soy malísimo para estar ahí, no, el olor que hay ahí yo no lo soporto. Y empecé a sentirme mal y le dije a mi esposa, me voy a ir para afuera porque no aguanto ya estar acá. Y ella me dijo, bueno, te voy a acompañar. Cuando íbamos caminando, ella, ni recuerdo si iba delante de mí o detrás, pero cuando íbamos caminando caí encima de ella. Y lo que puedo recordar después es nada más cuando ya me llevaban en una silla de ruedas y me fueron a hacer un montón de exámenes. Por último yo me convertí en el paciente y todo, pero fue en una fracción de milisegundos quizá en que a mí me sucedió esto. Qué tiempo de andar pensando en Señor, perdóname mis pecados, ni nada de eso. No, hermanos, para nada. Luego la siguiente ocasión a mí me habían hecho una pequeña cirugía que no requería hospitalización. Entonces cuando yo estaba firmando los documentos, ¿verdad? De que ya iba a retirarme del hospital, me preguntó la enfermera, me dice, ¿se siente bien? Sí, perfectamente. Fírmeme acá. Y yo estaba haciendo mi firma, cuando pues me desvanecí. Y lo siguiente que recuerdo nomás es cuando ya mi esposa, que me estaba acompañando en ese día, estaba ya a la par mía y me tenían en una silla, que estaban ahí ya pues viendo a ver qué me había sucedido. Y por esas 2 experiencias que yo más recuerdo así, ¿no? Puedo decir de que ahí no hay tiempo de nada, hermanos. Y como digo, ¿verdad? No sé si soy yo, que no me acuerdo de Dios en ese momento, pero en esa fracción de milisegundos ya estás pues completamente tendido en el suelo. Nada que Señor perdóname por mis pecados y todas las letanías que podamos decir en ese instante. Nada que ver, hermanos, nada que ver. Yo creo que es la televisión la que nos ha metido esa idea, porque casi siempre se ve que una persona que está a punto de morir, que le da tiempo, ¿verdad?, de pedir perdón de sus pecados y esto y lo otro, y todo el mundo al final se va para el cielo. Esa es la trama siempre de todas las películas, de que al final, sí, Dios le perdonó, se fue hasta el cielo. Pero en la vida real, quienes hayan tenido una experiencia de ese tipo, ¿verdad?, no sé, dentro de los que están escuchando en este momento, si alguien ha tenido una experiencia así, de que se haya desmayado, le haya dado un paro cardíaco, no sé, en algún momento. Yo en lo personal no tuve tiempo de pedirle perdón a Dios. No sé ustedes si lo tuvieron. Y por mi experiencia personal puedo decir lo que digo, ¿no? Y lo mismo, pues mi esposa, ¿verdad?, también ha tenido una experiencia similar. E igual, nada que Señor perdóname por todos mis pecados y bla bla bla, nada que ver, hermano. Te vas para el suelo de una vez y ahí quedas tendido. Y es pues por eso de que yo me atrevo a decir lo que digo. Morimos, pues, y como dice el apóstol San Pablo, al morir viene ese juicio personal de cada uno de nosotros.
¿Nos vamos para el infierno, nos vamos para el purgatorio o nos vamos para el cielo? Cualquiera de esas tres opciones están al momento que nosotros morimos. Y luego ahí pues nos quedamos esperando el juicio universal, que es cuando ya Jesús va a venir a establecer esa pena de por vida, pues para la eternidad, más bien, no es de por vida sino para la eternidad. Es bueno comprender esto, hermanos, es bueno porque, como les digo, a veces tenemos ideas equivocadas de estos temas, como yo la tuve antes. He tenido la oportunidad pues, de discutirlas con otras personas también que han tenido una idea errónea también al respecto. Pero ahora nos estamos aclarando este asunto, ¿no? Que para ir al purgatorio, pues tenemos que estar en la gracia de Dios y estar perseverando por nuestra santidad. No es que todos nos vamos a ir para ahí. E igualmente, como lo leíamos hace un momento y lo escuchaban ustedes hace un momento, cuando se muere en esa gracia y que hemos ya hecho nosotros acá penitencias, que hemos hecho nosotros mortificaciones, ofreciéndolas por ese reato de pena o por ese resto de pena que hay en nuestras almas, pues la iglesia nos dice que podemos tener ya esa entrada al cielo porque hemos purgado ya ese reato de pena acá. Que para eso vale la enfermedad. Por eso la enfermedad, la iglesia nos enseña también que tiene ese tinte redentor. Y la iglesia le dice así, sufrimiento redentor. Porque en una enfermedad terminal, por ejemplo, cuando hay personas que por el cáncer, ¿no?, están sufriendo mucho, porque hay personas que sí sufren muchísimo a raíz de enfermedades como esa, tienen la oportunidad de ofrecer ese sufrimiento que están pasando, lo pueden ofrecer a Dios por esas penas, ¿no?, por ese resto de pena que ha quedado de los pecados cometidos, y de esta manera se está purgando aquí. Imagínense qué hermoso es Dios que de algo tan feo para nosotros como seres humanos y de algo que nos parece hasta a veces tan injusto para algún familiar o amigo que esté pasando por esa situación, Dios pueda sacar algo tan provechoso de esa situación. Es que Dios es bello y Dios de las cosas malas puede sacar cosas buenas, incluso de la enfermedad. Si nosotros sufrimos con paciencia, ofreciéndole a Dios ese sufrimiento, nos vamos a dar cuenta que tenemos la oportunidad de purgar acá esas penas y al morir, pues tener una entrada ya libre al cielo, a gozar de la visión beatífica, o sea, de ver a Dios cara a cara. Mire qué precioso es el Señor, es que Él en su amor, hermanos, nos ama tanto que aún de ese sufrimiento, aún de ese dolor que estemos pasando, Él puede sacar algo bueno. Ahí nosotros, pues si lo aprovechamos, será parte de aquello que nosotros podamos ofrecerle al Señor para poder borrar esa cicatriz que ha quedado en nuestra alma, que nos pueda impedir ver a Dios. Y es hermoso esto, hermanos, porque en lugar de renegar de una enfermedad o de una situación que estemos pasando de agobio, tenemos la oportunidad de ofrecérsela al Señor. Tenemos la oportunidad que nos da el Señor de ir como ya borrando pues todo ese reato de la pena en nuestra vida y así de esa forma, hermanos, ir preparándonos para ese encuentro con el Señor. Fíjense que cuando ya nosotros nos preparamos para ese instante de ver al Señor y la enfermedad pues permite que nosotros de alguna forma purguemos nuestra pena aquí en la tierra, también se da un proceso de sanación. Yo tuve la experiencia de conocer a una persona que
padecía de una enfermedad terminal y se la pasaba renegando todo el tiempo por su enfermedad. Quería sanar físicamente, eso es lo que buscaba, sanar físicamente. Y en una ocasión asistió a un evento donde iba a estar un hermano pues orando por sanación. Que esos eventos que llaman mucho la atención, ¿no? Que va un montón de gente que quieren sanar físicamente. Pero hubo algo muy bonito que sucedió en ese lugar, y es que Dios sanó a esta persona, pero no como ella quería, sino como Dios quiso, ¿no? Porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Porque ella salió del lugar con la misma enfermedad, pero en su interior algo pasó que cambió su vida. Así, la sanó interiormente, espiritualmente. La parte física al final ya ni siquiera le importó. Y ella misma lo testificaba luego, ¿no? Dice: yo renegaba de mi enfermedad, renegaba de mi dolor, de mi impotencia de verme así porque estaba en silla de ruedas. Y luego que Dios hizo esa sanación en ella, ya no le importaba estar en la silla de ruedas, ya no le importaba el dolor y el sufrimiento que estuviera pasando, porque Dios le mostró a ella cómo ofrecérselo a Él mismo para poder santificarse. Y luego, pues ya eso no interesaba, la sanación física no importaba, porque su interior y su espíritu estaba ya, y su alma estaban ya sanadas. Y ella aprendió a ofrecer su enfermedad, su dolor, por esto que hemos dicho, por la pena, ¿no? Ese reato, ese resto de pena que queda por los pecados que hemos cometido nosotros anteriormente, que aunque ya dijimos, cuando se nos da la absolución por parte del sacerdote, del ministro, queda perdonada la culpa, pero queda este reato de pena. Y ya lo mencionábamos, es como esa cicatriz que queda después de habernos hecho nosotros una cortada en la piel o una herida en la piel. Queda esa cicatriz que solamente puede ser borrada en el purgatorio, o por las mortificaciones o por las penitencias que nosotros ofrezcamos acá por ellas. El tiempo de Cuaresma, el tiempo propicio, ¿no? que la iglesia nos invita a eso, hermanos, a nosotros mortificar y también entrar en la penitencia para poder fortalecer nuestro espíritu. Y ahí podemos aprovechar también para esto, para ofrecer algo específico, ¿no? Para que sea borrado este resto de pena que va quedando marcada en nuestra alma como una cicatriz. Aunque a muchos no les gusta, yo no sé por qué están en contra de las mortificaciones y la penitencia, si es salud para nuestra alma. Algunos no sé por qué le tienen miedo a eso, le temen a la mortificación y a la penitencia. Y hay que tener cuidado en eso, porque el enemigo es muy astuto y a veces quiere también disuadirnos de eso, para que así nuestras almas estén más alejadas de Dios. Pero vamos viendo acá, ¿no?, cómo la misma iglesia nos va a nosotros enseñando al respecto. La iglesia nos invita a ofrecer, como ya dije, este sufrimiento por ese reato de pena. Luego, continuando con los documentos que yo tengo por acá, siempre en el concilio que estábamos nosotros hablando, Concilio de Trento, se promulgó el siguiente decreto sobre el purgatorio. Y nos dice lo siguiente: puesto que la Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu Santo, apoyada en las Sagradas Letras y en la antigua tradición de los padres, ha enseñado en los sagrados concilios y últimamente en este ecuménico concilio que existe el purgatorio, y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles y particularmente por el aceptable sacrificio del altar. Manda el Santo Concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio
enseñada por los santos padres y sagrados concilios, sea creída, mantenida, enseñada y en todas partes predicada a los fieles de Cristo. Tenemos esa obligación nosotros, los sacerdotes, obispos, dice acá, pero también aquellos que de alguna forma pues nos ha permitido el Señor también predicar o dar catequesis, dar charlas. Estamos también en esa obligación moral que, repito, dice que esta doctrina sobre el purgatorio sea enseñada, creída, mantenida, en todas partes predicada a los fieles de Cristo. Mire qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso esto. La misma iglesia nos invita pues a esto. Y luego el Papa Pío IV en el año 1564 nos dice: sostengo firmemente que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles. ¿A qué se refiere acá? Pues lo que nosotros hablábamos sobre las indulgencias también. Las indulgencias podemos ofrecerlas por las almas que están en el purgatorio. Cada vez que rezamos el rosario también lo podemos hacer. También las misas las podemos ofrecer por esas almas que están en el purgatorio. Y de esta forma nosotros les ayudamos a esas almas para que salgan de ese lugar. Nosotros ayudamos a que se borre esa cicatriz, a que se vaya pues allí desapareciendo esa cicatriz del alma de estas almas que están ahí en el purgatorio. Nosotros también podemos hacerlo. Y en su momento vamos a hablar acerca de las indulgencias. Vamos a dedicar un tema a hablar específicamente de ellas para que podamos nosotros pues conocer un poco más al respecto de esa doctrina de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Así que nos vamos a ir quedando por acá. Vamos a continuar con esta temática y hablaremos sobre los textos de las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento que pues apoyan la doctrina sobre el purgatorio. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.